Buenos días y gracias por estar una vez más conmigo en este itinerario de conversión y santidad de la mano de Benedicto XVI. Hemos estado hablando de lo que realmente es el pecado para Benedicto y decíamos que es un problema de que el hombre se encerró en sí mismo y trató de vivir desde sí mismo y para sí mismo. Quería hoy, con base en esta visión del Papa, unirme al llamado a la santidad que hace el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Creo que la última vez terminábamos con esa conclusión de que en realidad el examen de conciencia es sobre nuestra santidad, sobre la altura que ha alcanzado Cristo en cada uno de nosotros. Y el Papa Francisco empieza esta encíclica recordándonos lo que el Concilio Vaticano II destacó con fuerza, que todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Y él recarga aquí algo muy hermoso y que también hemos tocado aquí el punto de que para la Iglesia es importante cada persona, que nadie es indiferente para este cuerpo de Cristo y cada uno se ubica en un punto único e irrepetible de ese cuerpo de Cristo. Y recalca esto que dice el concilio de que es cada uno por su camino. No se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles, pero no para que tratemos de copiarlos. Y en esta encíclica, en esta exhortación apostólica, el Papa Francisco mismo toca esto que hemos venido hablando también de los problemas y los inconvenientes de la fe, que son pensar que es un saber hacer. O sea, esta glorificación de que las ideas pueden salvarme o que mi voluntad puede salvarme. Y entonces él dice que justamente los santos están no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado por él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. Esto es interesante porque realmente uno, o por lo menos yo, hablo de Benedicto XVI no porque sea un gran teólogo o un gran santo, sino porque realmente en mí resuena su espiritualidad y ha sido el itinerario de mi vida espiritual. Pero esto no quiere decir que para todo el mundo lo va a hacer o que para todo el mundo lo tenga que ser. Simplemente cada quien, yo creo que tiene el deber de hablar de aquello que se le ha regalado. Y el Papa insiste, el Papa Francisco dice que es importante concebir y no dejar de lado el hecho de que nuestra vida es un camino de santidad. Punto. Esto es el punto fundamental y que cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Y por eso el Papa Francisco en esta exhortación habla de la importancia del discernimiento personal, de reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de mí y que la santidad no es otra cosa que llegar a ser
lo que el Padre pensó cuando me creó y ser fiel a a nuestro verdadero ser. Entonces es como pensar nuestra existencia no separada de esto que Dios quiere realizar en nosotros y ponernos a disposición de que Él, así como Cristo es su palabra, Él es nuestra cabeza y nosotros somos también una palabra que el Padre quiere decir a través de cada uno de nosotros. Por eso la importancia de no achicarnos, de no menospreciar nuestra dignidad, de realmente creer que a Dios le interesamos y que cada uno de nosotros es una obra en sus manos. No sé si alcance hoy a tocar lo que es la santidad en Benedicto XVI, pero por lo menos sí es algo que no es simplemente algo que tengo que hacer porque me llamaron a eso, porque Cristo dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, ¿no? Como si fuera simplemente algo que me dijeron que tengo que hacer. Y en esto es maravilloso el Papa Benedicto porque él ni separa a Cristo de su obra, ni separa a la santidad de Cristo. Entonces es una sola cosa muy concebida unitariamente, digámoslo así, y vamos a ver que la santidad es este don que Cristo nos alcanzó justamente porque se encarnó en cada uno de nosotros y con esos 3 días de su pasión, muerte y resurrección terminó de encarnarse plenamente en todo lo nuestro y de tomar ante todo esa reclusión nuestra que es esa herencia del pecado original, la reclusión, ese sarmiento que quiere ser sin estar vinculado a la vid. Y que el pecado consiste en querer quedarnos como sarmientos que no están adheridos y aferrados a la vid. Pero continuamente escuchamos esto de que la gracia es primero, Dios nos amó primero, tenemos que responder a su don. Y lo mismo ocurre con la santidad. La santidad es un camino de aceptar un don que vemos actualizarse todos los días en la Santa Misa. Tener la santidad del Padre, pues es estar en Cristo, porque el Padre, el mismo Cristo decía en la liturgia de ayer, la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, sabemos repetidamente que el Hijo es palabra del Padre, tiene la perfección del Padre en el Espíritu Santo. No tiene un yo recluido que obedece directrices del Padre. Está totalmente abierto al Padre. Es palabra pronunciada por el Padre y dirigida a nosotros, ¿verdad? Entonces, si la santidad a la que se nos llama es justamente a ser perfecto en el mismo Padre, quiere decir vivir en Cristo. Pero esto no fue algo que nosotros tengamos que realizar. Esto es algo que Cristo realizó. Él dijo, desde la cruz atraeré a todos hacia mí. En esos brazos extendidos, dice el Papa Benedicto, Cristo atrae hacia Él todos estos hombres que estábamos como esas ovejas perdidas, cada uno por su lado, recluido, tratando de ser bueno y feliz por su propia cuenta. Entonces, Él hizo eso, nos atrajo hacia Él y nos sigue atrayendo hacia Él.
y forma en él a un cuerpo que es santo en él. Es decir, esto se realiza en la Santa Eucaristía. No es que Cristo se encarnó por un lado y realizó una obra de redención que no tiene nada que ver con la unión de Él con nosotros, sino que es una sola cosa. Dios no lo mandó a que por un lado se encarnara y por otro lado sufriera para pagarle una deuda, como nos dice el Papa que desde el medioevo San Anselmo de Canterbury decía que la redención era una obra que el Padre le había exigido al Hijo, porque como había sido ofendido por los hombres y Él es Dios, entonces la ofensa era infinita, proporcional a la persona a la que estábamos ofendiendo, que es infinita, o sea, Dios. Y que como nosotros somos finitos, no podíamos reparar esa ofensa. Y entonces que la encarnación fue, o sea, que Cristo tuvo que encarnarse para reparar una culpa. Y entonces la repara siendo obediente y sufriendo y derramando hasta la última gota de sangre. Es decir, es como si el sufrimiento es lo que expía nuestra culpa hecha a Dios y por lo tanto una culpa infinita. Y el Papa Benedicto, y creo que es al único, y pues a otros como a von Balthasar o von Speyer le he oído, ¿verdad? Esto pondría a Dios como un ser nada misericordioso ni amoroso. O sea, uno como humano no mandaría a su hijo a que sufra y a que el sufrimiento calme mi ira o mi ofensa. Entonces el Papa Benedicto dice, no, el sufrimiento no es, primero que todo, Cristo, o sea, la Trinidad desde siempre había pensado darnos la santidad del Padre en el Hijo, la nueva creación. Y para eso, obviamente, se iba a hacer a través de la encarnación. O sea, no fue que le tocó porque pecamos. Primera cosa. Y segundo, la cruz para Benedicto XVI, y se los voy a leer. La cruz es que Cristo une, como empezaba esta canción, uní en mi cuerpo el cielo y tu aislamiento. ¿Cómo no va a sufrir Dios, el Hijo de Dios, que vive en comunión con el Padre completa y se encarna en una criatura que le dio por separarse de Dios? Esto es o sea, en la médula de la pasión no es una obra de expiación. Es la obra de la encarnación de Cristo en todo lo humano. Entonces dice el Papa Benedicto, el que ha querido cargar con esta separación para poder destruirla en sí. Esto es lo que pasaba, que como nos quería dar su propia santidad, la del Hijo de Dios, no una santidad como la de Adán y Eva, de creados a imagen y semejanza de Dios. Se trata de otra santidad, la santidad del Hijo de Dios, la misma santidad del Hijo de Dios. Y para esto tenía que encarnarse y sufre porque en ese hombre que se encarna, ese hombre en el que se encarna, se ha separado de Dios. Entonces,
Cristo se hace semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Es decir, Cristo nunca se atrinchera, permanece unido al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, sin dejar el seno de la Trinidad, se abaja hasta los límites extremos de la miseria humana y llena todo ese espacio. Entonces, el dolor no es una moneda que el Padre le exigió para reparar una ofensa, como pensaba Anselmo de Canterbury en el medioevo y como desafortunadamente se sigue viendo la cruz. La cruz se ve como sufrimiento y la redención como un sufrimiento que Dios tuvo que hacer para reparar una culpa. Y nos dice el Papa Benedicto desde los años 60, el dolor es solo expresión y resultado del desgarramiento de Jesucristo entre el ser de Dios y el abismo del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel cuya existencia está tan expandida que está a la vez en Dios y en el abismo de una criatura que ha abandonado a Dios, está desgarrado, está crucificado. Lo que realmente cuenta no es el dolor como tal, sino un amor que se expandió, que unió lo que está lejos y lo que está cerca, que pone en contacto con Dios al hombre abandonado por Dios. Volvió a unir en su cuerpo los dos extremos separados del mundo. Y por eso cargar con la cruz para el Papa Benedicto no es sufrir como Cristo, es vivir, o sea, aceptar el don de la santidad. Jesús, siendo Dios, salió de sí mismo para llegar a nosotros y tomarnos y atraernos. Esa fue su crucifixión. No se quedó siendo solamente Dios, sino que nos abarcó dentro de Él. Se desencerró para darnos su santidad. Y por eso la cruz para Benedicto XVI es que yo me desencierre. Es decir, que mediante, que ponga en manos de Jesús mi propio yo, ¿sí? Que llegue a ese intercambio interno de mi yo con Cristo, que acepte el don de la santidad que presencio en cada Santa Misa. En cada Santa Misa, Jesús vuelve a encarnarse en todo lo mío, a atraerme y a darme su santidad. Y por eso el Papa Benedicto dice que la Eucaristía es acción de gracias, porque Dios vino a darme la santidad. No es que yo tengo que caminar hacia la santidad por allá y eso, claro, será para algunos pocos y me llamaron a la santidad y es la perfección del Padre y qué volate, entonces ser perfecto y con cuál virtud. O sea, qué volate. Dios vino, no esperó a que el hombre hiciera quién sabe qué, sino que se anonada, se acerca a nosotros. Y por eso la Eucaristía, insiste el Papa, es acción de gracias, en el que no se ofrecen a Dios obras del hombre, sino en que consiste más bien en que el hombre acepta el don. ¿Y cuál es el don que acepto? El don de la santidad. El don de que Cristo me atrae hacia Él y me hace partícipe de la santidad del Padre que vive en Él.
No glorificamos a Dios cuando creemos que le ofrecemos algo, sino cuando aceptamos lo que Él nos da y lo reconocemos como único Señor. Lo adoramos cuando abandonamos la ficción de que somos autónomos y contrincantes suyos, siendo que solo podemos ser en Él y desde Él. El sacrificio cristiano no consiste en que le damos a Dios algo que no podría tener sin nosotros, sino en que recibimos lo que nos da, en que le dejamos que nos dé algo. El sacrificio cristiano consiste en dejar que Dios haga algo en nosotros. Y esto lo hace Dios en nosotros, en cada Eucaristía. Lo que pasa es que nosotros nos podemos empeñar en quedarnos aislados, ¿no? En quedarnos creándonos nuestra propia imagen, nuestra apariencia, afirmarnos, proteger este monumento, le llama el Papa Benedicto. Y el Papa Francisco habla también de esto cuando dice que lo único que Dios detesta es la falsedad, porque como decíamos el programa pasado, detrás de cada pecado hay una mentira. Lo que no es sincero, sino solo cáscara y apariencia, es lo que no es limpio. Es esa tendencia de nosotros a crearnos un falso yo. Y Dios nos quiere sacar de esa identidad a la que ya nos acostumbramos y que creemos que eso ya soy yo. Y esa altura de Cristo en nosotros, que es la santidad, esa unión que Él nos alcanzó y nos da todos los días en los sacramentos, eso va creciendo día a día. No es que ya hoy alcancé el grado de unión con Él. Cada día se renueva. Cada día Dios puede moverme de mi lugar seguro en el que ya creo que ya estoy como acomodada y me saca de ahí y me lleva a dar un paso más. Y en el cielo seguiremos creciendo en santidad. Me encanta un salmo que dice, el salmista dice, refiriéndose a Dios, salud de mi rostro. O sea, en Cristo está nuestro verdadero rostro. Dejemos de buscarlo fuera de Él. Recibámoslo como un don. Él nos lo alcanzó. La encarnación y la redención es un único misterio en donde Dios quería darnos su propia santidad. Y como Dios no pide lo que no da primero, como nos da en Cristo la santidad, nos pide que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es decir, que seamos cuerpo de Cristo. Y eso es lo que comulgamos. Entonces, creo que, por lo menos para mí, fue fundamental entender que la cruz no es sufrimiento, es abrirme, es desencerrarme, así como Dios se desencerró. Que cada vez que me encierro no estoy viviendo la cruz, aunque sufra. Yo puedo sufrir mucho y pensar que estoy cargando la cruz y la estoy cargando sola y no estoy viviendo la cruz cristiana. No estoy viviendo la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo sería contemplar en mi sufrimiento a Cristo que está ahí y en los misterios de Cristo contemplarme a mí. Porque somos uno, porque Él lo realizó. Amor.
En esta canción justamente se expresa esto que hemos estado reflexionando. Y tu herida es mi herida, venció mi amor, conviértete en mi agua viva, y mi sangre en tus venas tumba toda barrera. Desde ti atraigo a todos a mí. Esa es la obra de la redención, que a ese hombre lleno de barreras, Cristo la vence todas esas barreras que tenemos dentro y hay que entregárselas y dárselas, ofrecerle y pedirle que en nosotros no haya barreras y finalmente la muerte será la última barrera que nos deje totalmente pertenecerle. Y como la cruz de Cristo fue salir de sí mismo para entrar dentro de mí, desde nosotros, si vivimos con Él y en Él, Él atrae también a otros. Para la Iglesia, ningún santo se salva o se santifica solo y para sí mismo. Siempre es un carisma social. Cristo quiere volvernos de esa agua estancada, de vivir de nuestras propias fuerzas, de nuestras ideas, de nuestra voluntad, de nuestras construcciones. Nos quiere hacer esa agua viva que de la fuente del Padre inunda el mundo, y por eso los santos son tan fecundos. Y por eso la diferencia de la persona que está simplemente dedicada a su perfección y esperanzada en que la dejen entrar al cielo, y el santo que se vuelve este don para el mundo desde el cual Dios también atrae a otros hacia Él. Por eso la maternidad espiritual y agradecerle a Dios que en cada misa Dios nos atrae cada vez más hacia Él y nos saca de las aguas estancadas de nuestro yo encerrado para volvernos esta agua viva. Te quisiera unido a mí, sin aquel dolor. Tú quisiste vivir a tu manera, pero no te abandoné, todo lo marqué. Y tu herida es mi herida, venció mi amor, conviértete en mi agua viva. Bueno, voy a terminar con una cita de esta exhortación apostólica. Dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso adelante y que le abramos la puerta a Cristo. Pero dice el Papa que en ese aire irrespirable de lo que él llama autorreferencialidad, que yo le llamo construccionismo, Jesús llama y golpea para que le dejemos salir. Él está en nosotros y nosotros en Él, y esa es la alegría de cada Eucaristía. Bueno, nos encontramos, si Dios quiere, en otra oportunidad. Quedamos con María.